La mayor desgracia de la juventud actual es no poder pertenecer a ella. Esto lo dijo Salvador Dalí. Hoy tengo conmigo un héroe, un hombre que en su juventud le dieron un arma que no andaba y lo mandaron a una guerra que nunca debió suceder. Con nosotros, Miguel Savage, excombatiente de Malvinas. Tenerte acá, ver estas imágenes y muy fuerte lo que pasó. Y me gustaría que empecemos a contar tu historia cronológicamente de algún modo. Me gustaría empezar con el día que te enteraste que te ibas. Estaba en mi casa en Adrogué y me levanté muy temprano, 5:30 de la mañana, para ir a La Plata, a la colimba, una colimba típica porque había hecho una instrucción básica 14 meses antes del 2 de abril y había tenido un solo día de práctica de tiro. El resto lo paso cebándole mates a Donaldo, un jubilado ferroviario que era encargado del tiro federal de La Plata, y comprándole bofe a la gata de Donaldo durante 14 meses. Claro. 14 meses que mi vida se ve interrumpida de una forma abrupta, una vida que prometía ser universitaria, jugaba al tenis, había ingresado en la economía en La Plata, y ese 2 de abril mi vida cambia para siempre. Y me sigo preguntando quién hubiera sido yo si esto no me hubiera ocurrido, ¿no? Sí. ¿Quién es a la primera persona que se lo contás? ¿A la primera persona que se lo transmitís? ¿Con quién estás cuando vas? No, yo estoy con mi vieja esa mañana tomando mate para irme y mi vieja preocupada escuchó lo de la radio y yo tranquilizándola, convencido de que yo no era uno de los que iba, porque yo no era un soldado. Entonces le decía, relajate mamá, que a mí no me van a mandar. Claro. A las 3 horas estaba acuartelado en La Plata y no salí nunca más. Estuvimos una semana preparando el equipo y acuartelados en ese regimiento con armas obsoletas. Todas las armas que llevó el Regimiento 7 de La Plata estaban dadas de baja en noviembre del 81. ¿Qué te hacía sentir ya que te manden a una guerra con armamento obsoleto? ¿Qué en ese momento qué sentías? Como... Yo era muy rebelde. Yo siempre cuestionaba a los milicos mucho pero en mi situación particular era más grave que la de los demás compañeros, porque yo había estado apartado, ¿no? Claro. Entonces me dan una PAM 9 milímetros que no percutaba, nunca funcionó. Con esa arma voy al frente y termino al pie de Monte London, escenario del combate más sangriento, donde más ingleses murieron y fueron heridos y donde más cantidad de mis hermanos también mueren y son heridos, ¿no? Sí. ¿Cómo llegas? Contame cómo llegan, cómo es el viaje de ida. Y me lo venía preguntando en el avión, ¿cómo será el paisaje, no? ¿Cómo será el terreno? Yo me lo imaginaba tipo la Luna o Marte y no me equivoqué, era marciano el paisaje. Boeing de aerolínea sin butaca, rodilla con espalda, desde Palomar a Gallegos, y hasta ahí la consigna era que el regimiento está movilizado, no se sabe dónde, ¿no? Porque esa es otra, no nos confirmaban que íbamos a la guerra. Y hasta ahí yo venía también pensando, bueno, seguramente nos dejarán acá en Gallegos y vendrán los soldados que saben. No creo que nos manden a nosotros. Y bueno, esa mañana en Gallegos, dos filas de soldados subiendo un Hércules con la puerta abierta, y ahí listo, era la confirmación. ¿Cómo te trataban tus jefes? Mis jefes, bueno, nosotros tuvimos ahí empieza el calvario, ¿no? Porque
hacemos esas posiciones a unos 10 kilómetros del pueblo, en lo que era la zona de Longdon. Y empezamos, al tercer día ya no había comida sólida, de ningún tipo. ¿Qué comían? Mate cocido solo, sin pan ni galletas nunca. Y si el clima lo permitía, caldo, líquido. Es decir que empezamos a convivir con 3 enormes problemas en esos 60 días, en esos pozos congelados, ¿no? 3 enemigos, claramente, que teníamos, que eran el clima, uno de los más hostiles del mundo, los ingleses que nos iban a atacar, que parecían el equipo de rugby británico con ametralladoras, claro. Y el más insospechado, el más increíble, nuestros propios superiores, ¿no? Que eran increíblemente inoperantes, pero además de ser inoperantes eran crueles. Se comían lo poco sólido que llegaba al frente. Esa era la traición, ¿no? Porque no era parejo el hambre, se lo comían ellos. Y después cuando claro. nosotros empezamos a tomar iniciativas, éramos brutalmente castigados. Ustedes se rebelaban y ellos los castigaban. Claro, claro. Con Roberto, mi compañero, a la semana de estar sin ingerir nada sólido, ya entramos como en shock de metabolismo. Y yo era más negador de la situación, Roberto era más realista y él dice, Miguel, vamos a tener que empezar a hacer algo porque estos tipos nos van a matar de hambre. Ahí nos dimos cuenta que dependíamos de nosotros, que estábamos solos y que si no empezábamos a ser proactivos íbamos a morir. Y ahí fue donde empieza un aprendizaje increíble, donde ese grupo de colimbas argentinos empezamos a trabajar en equipo. Soldados no profesionales, 19 años, soldados no profesionales, estudiantes, pibes con oficios, que no habían elegido la carrera militar. Nos vemos atrapados en esa situación increíble. Repito, en uno de los climas más hostiles del planeta. Los isleños tienen mediciones de sensaciones térmicas, por ejemplo, tomadas en 2005, de 35 bajo cero, por efectos del viento. Terrible. Y Roberto, este compañero con el que estuvieron juntos en este pozo, en la trinchera, 60 días, ¿cómo fue? ¿Cómo lo conociste? ¿Qué significó para vos? Nos elegimos. Se eligieron. Mira, fue un gran aprendizaje eso, porque el primer día vino nuestro jefe y dijo, agrúpense con quien mejor se lleven porque acá no sabemos cuánto va a durar ni cómo viene. Y yo veía que los que se conocían, porque yo era de afuera, se agrupaban nerviosamente, elegían rápido con quién armar el pozo. El pozo era el hogar, el nido, que eran de a 2 o 3 soldados normalmente. Y yo veo que a Roberto lo dejan afuera y le vi ciertos rasgos de viveza, de fortaleza, y no me equivoqué. Formamos una poderosa hermandad, ¿no? de supervivencia allí. Cuando estaban solos y tanto tiempo ahí, que se contenían, qué pasaba por la cabeza de cada uno, qué hablaban, de qué manera se apoyaban mutuamente y lograban sobrevivir juntos, ¿no? El hambre arreglaba todo. Sí. El estómago arreglaba todo. Así que en la persecución de comida se iba toda nuestra energía. Y empezamos a tomar decisiones, por ejemplo, escaparnos al pueblo 10 kilómetros. Bien. En un terreno de turba, esponjoso. Aprovechábamos los días que llovía, donde el oficial dormía. Y nos escapábamos al pueblo a tratar de robar comida de los kelpers, desesperados, como lincheras, ¿no? Revolviendo tachos de basura. Y cuando el tema es que cuando volvíamos eran 10 kilómetros de ida y 10 de vuelta. Es decir, el gasto calórico era enorme. Claro, y encima ustedes estaban muy ya estábamos con pérdida de peso. Yo termino perdiendo 22 kilos. Y cuando los ingleses nos atacaron, teníamos un compañero, un infante de marina que estaba con nosotros en compañía del lado, que se termina muriendo por esa desnutrición y ese congelamiento. Tuvimos 5 que se pegaron tiros en los pies en la última semana ante la desesperación para que los evacúen, y tuvimos 4 más que pisaron una mina propia
en la locura por ir a conseguir comida a un campo, Claro. ¿no? Así que era un laberinto del terror. A veces cuando me preguntan cómo fueron esos 60 días, yo digo que, mirándolo desde el hoy, ¿no? Se sintió como si hubiéramos sido objeto de un experimento de científicos locos, ¿no? De resistencia humana, donde nosotros éramos las ratas de laboratorio, ¿no? Donde ese grupo de científicos, suponete, nos deposita en esa isla congelada, nos privan de comida, Claro. nos ponen jefes crueles. Los jefes nuestros son la dictadura, no son el Sí. ejército de San Martín. Nos dejan ahí 60 días con armas que no funcionan, es decir, con la cabeza que te va trabajando. Sí, no es El enemigo para que cualquier sabés. razonamiento es Claro. una locura, no. Entrás a perder peso, el frío, te mojás, vientos huracanados de 100 kilómetros por hora, las lonas se rompen. Los jefes crueles que nos estaquean cuando conseguimos comida, que ellos se comen la nuestra, o sea, toda una tortura, ¿no? Como un experimento, repito, científico. Sabiendo que si sobrevivíamos a eso, nos esperaban los ingleses al final del túnel, que nos iban a hacer pelota, ¿no? Y yo me imagino ese experimento, esos científicos locos disfrutándolo, ¿no? Mirándonos a esos pibes. Sí. Y bueno, y a los que sobrevivimos a eso, a ese combate tremendo, siguen experimentando con nosotros y nos traen de vuelta en el barco con los ingleses, en el Canberra, En el Gamberra. que era increíble porque veníamos 4.172 prisioneros argentinos conviviendo con los mismos ingleses, Sí. con Es los que nos increíble. habíamos estado matando la semana anterior, ¿no? Entonces era como en el experimento es como que, bueno, ahora vamos a ver qué les pasa. Y de ahí, de algún modo, les sale mal el experimento, porque ustedes empiezan a conectar, vos como traductor, en este barco y tratando, siendo la unión cultural entre estos dos grupos de jóvenes, ¿no? De algún modo, y hablan de música. Contame cómo es la experiencia en este barco y Fue surrealista lo que pasó en el Canberra. El Canberra es un transatlántico de lujo, con salón, discoteca, piscina, peluquería para mujeres, camarotes en suite con alfombrados, con música funcional. Y en ese barco veníamos. Ahí se confirmaba el experimento de, bueno, es un premio, pero vamos a seguir experimentando con ustedes, los vamos a ver, vienen con el enemigo, el tipo que les mató a los amigos y ustedes mataron a los amigos de ellos. A ver qué pasa en este experimento, ¿no? sí, con todo también el peso cultural que traen los dos bandos, ¿no? Encima, que son justamente eso, como Sí. si fueran dos bandos enemigos. Eran dos bandos totalmente distintos culturalmente. Los ingleses eran mercenarios, eran casi psicópatas. El 3 de paracaidistas es una unidad británica muy sanguinaria, son tipos ya con el bocho muy lavado. Claro. Y nosotros éramos pibes, estudiantes, albañiles, de todo, ¿no? Una clase media, laburante, que no, repito, no soldados profesionales. Entonces, cuando yo veo que están los mismos del 3 de paracaidistas, que era el que nos atacó, dije, acá se pudrió todo, Claro. porque nos van a tirar por la borda. Era muy fuerte. Y me sorprendo porque yo me ofrezco como traductor, claro, yo me ofrezco como traductor y empiezo a recorrer todo el barco con un inglés que me llevaba, dando órdenes de instrucciones a mis compañeros, ¿no? Y me sorprendo con grupos de 4 o 5 de mis compañeros argentinos charlando con 4 o 5 ingleses, respetuosamente, casi amigablemente, y con mucha curiosidad preguntándose cómo había sido el otro lado, ¿no? ¿Y qué decían del otro lado? Y ellos nos preguntaban cómo habíamos aguantado en esa condición de campo de concentración nazi, y nosotros les preguntábamos cómo carajo habían caminado 80 kilómetros y cómo habían venido navegando por todo el Atlántico a atacarnos. Y lo que se da ahí es algo alucinante, porque terminamos hablando de fútbol, de música, escuchábamos las bandas británicas. Sí. Pink Floyd, Genesis, Sí, Genesis. ¿no? Es increíble, te escuché decir en uno de los documentales que hiciste y qué sé yo, que cuando dos jóvenes se conocen ya no pueden ser enemigos.
Bueno, eso es lo que pasó en el barco. Yo me hago muy amigo de un cabo primero que se llamaba Mark Burnett. Y me hago muy amigo del tipo, porque él el que te llevaba. El que me llevaba por todo el barco. Íbamos al quirófano, yo traduje operaciones. Wow. Estaban en una operación de peritonitis en el Canberra, en el medio del caos ese, una peritonitis. Después claro. Amputaciones de dedos por congelamiento, todo tipo de curaciones de heridas. La prensa británica, que estaba asombrada, ¿no? y encontrar un interlocutor les parecía increíble. Y Mark Burnett muy amigo. Incluso yo le contaba los malos tratos que habíamos pasado, ¿no? Y el tipo puso a lavar los baños a un sargento que nos había estaqueado. Así que fue espectacular. Qué espectacular, sí. Él y los amigos. Y qué increíble que de última, en este punto, te ajusticie justamente el supuesto enemigo termina siendo cómplice mío. Sí, y ajusticia a esta persona que hace justicia a él. Que te maltrata. Y hay una anécdota muy buena. El jefe de Mark Burnett era un oficial, era un mayor, un tipo de unos 40 y pico de años, que se llamaba Martin Osborne. Era jefe de la compañía C del Tres Para. Y Martin Osborne era distinto a Mark, era un tipo más británico, más soberbio, digamos, y muy militar, ¿no? Y a cada rato me lo estaba refrescando y me estaba diciendo los superiores que habían sido y lo organizados que estaban siendo en traer a 4.000 y pico de prisioneros y bla, bla, bla. Y yo estoy raquítico, estoy con un pullover que me robé de un campo para sobrevivir, estoy con unas botas Pirelli que me robé por ahí, que parezco un tambero de Auschwitz. Y al segundo día le paré el carro, le dije, lo miré a los ojos, le dije, mayor, nosotros no somos medida de referencia para ustedes. Nosotros somos civiles, estamos desnutridos y tenemos un día de práctica de tiro. Y el tipo ahí se quedó helado, se emociona, lo saqué de la cancha con eso. Se emociona y me lleva a su escritorio y ahí más tranquilo me dice, yo los respeto a ustedes, porque ustedes no son soldados profesionales. Y ustedes se quedaron y nos presentaron batalla y nosotros somos la unidad británica con más muertos y heridos. Y así como los respeto a ustedes, desprecio a sus jefes, los soldados profesionales que los condujeron. Y me dice, mi gente en el estado de abandono que estaban ustedes se hubieran escapado. Claro. Así increíble. Volvés. ¿Qué te está esperando acá? Bueno, llegamos a Madryn. En Madryn un operativo de que no se filtre nada, todo secreto, ya la dictadura ocultando el traslado de los prisioneros, ¿no? Y vamos desde Trelew en aviones a Palomar y en Palomar nos llevan en colectivos cerrados al colegio militar en Campo de Mayo, intentando engordarnos porque estábamos desnutridos. Campo de concentración. Las imágenes son impresionantes, hay muy pocas porque la dictadura, digamos, los periodistas que estaban aliados a la dictadura no fueron al frente y no hay casi fotos. Las fotos que hay de desnutridos son británicas, ¿no? Claro. Y ahí intentaron engordarnos, nos reunieron en una cancha de básquet y nos dijeron van a permanecer acá 15 días y ahí nos rebelamos, empezamos a insultar, volaron sillas y al día siguiente estábamos en La Plata. Y ahí fue tremendo la noche que llegamos a La Plata porque estaban todos los familiares afuera que no sabían si el hijo venía o no. Claro. Y fue tremendo porque vos veías en la confusión las familias desesperadas saltando la pared del regimiento, los milicos que les daban información esquiva, no, información mentirosa, les decían que su hijo llega mañana directamente. ¿Qué te pasaba con el Estado
y con, bueno, después, ¿no? Después de la guerra, los 80, en los 90, ¿te sentís un fantasma? ¿Qué te pasa con...? Y nosotros durante, yo diría, hasta el 2003 fuimos abandonados por el Estado. Por eso. ¿Qué sentías vos respecto a eso, al Estado, que supuestamente es el que te tiene que cuidar, te tiene que contener? Por supuesto, ustedes ya habían ido a una guerra con dictadores, pero digo, después, ¿no? Sí. Supuesta democracia. Y había sido tremendo, la experiencia había sido demasiado traumática para la mente y el alma de un pibe de 19, y encima un Estado ausente. Entonces hice lo que pude y la tapé, la historia. Me la guardé en una mochila y no hablé nunca más del tema. Hice una vida lo más normal que pude, formé una familia, me fui a vivir de Adrogué a Venado Tuerto, donde vivo desde hace 24 años, y hice de cuenta casi como que a mí no me ocurrió. Hasta el 2001. Sí. La crisis, tu negocio, estás perdiendo todo y empezás a tener sueños de guerra. Recién hablábamos atrás, otra vez la sensación de pérdida, ¿no? Y eso te hace destapar. Tengo una pesadilla que es muy gráfica. Revivo por primera vez en 2001, ¿no? Me estoy fundiendo, tengo un negocio que lo estoy perdiendo todo y revivo un sueño que es increíble. La mañana del 12 de junio estamos en un pozo, somos como 5 soldados esqueléticos abrazados y nos están lloviendo morterazos ingleses en forma increíble. Es una lluvia de meteoritos, es como si estuvieran cayendo fititos del cielo. ¿Cómo te lo acordás? ¿No? Era como una película. Lo revivo, sí, lo revivo cinematográficamente en el sueño. El pozo está temblando, literalmente se mueve. Tenemos 2 amigos muertos afuera, un herido con esquirlas Roberto con esquirlas en cadera e intestino. Y yo siento que me voy de este mundo, empiezo a rezar. Era el único que sabía rezar el rosario. Y estoy gritando el rosario en esa lluvia metálica. Y en esa instancia, dentro de la pesadilla, esto no ocurre en la situación real, en la pesadilla me suena un celular, adentro del pozo. Era el gerente del banco, que en 2001 me decía: Miguel, te cierro la cuenta. Ese día fue un día bisagra, porque ese día empecé a hablar. Con la primer psicóloga que encontré, que pagué yo, y porque estamos hablando de 2001. Sí. Y bueno, y ahí empieza un alucinante camino sanador que fue poner en palabras el espanto, ¿no? Tratar de organizar mi mochila. Y en hechos también, ¿no? Sí, tratar de enfrentar el tema. Pero claro, la pesadilla no viene sola, viene acompañada por todos los desórdenes por estrés postraumático que han causado el suicidio de más de 450 compañeros, ¿no? Claro, te empieza a pasar todo lo que por ahí no te pasa inmediatamente porque tapás, te pasa cuando destapás la olla, todo. Salió como psicológicamente, salió todo para afuera. Físicamente, emocionalmente. Y hay 3 cosas muy importantes de las que hablas siempre en estos círculos sanadores que creás para sanarte, que me encantaría que me cuentes y que hablemos de estas 3 historias que son hermosas, que son Roberto, tu compañero con el que te reencontrás, la famosa historia del pullover que devolvés en las islas, y Terry Peck. Arranquemos por donde quieras. Bueno, Roberto es mi hermano de supervivencia durante esos 2 meses. Sí. Roberto era cordobés, tenía, ¿viste el diario de motocicleta? El amigo del Che, como es Granados, tenía esa personalidad. Del chiste cordobés, la viveza. Y yo era más como el Che, más inocentón, más soñador. Él era más realista. Y me acuerdo que una semana antes del ataque tuvo una pesadilla y se levanta gritando muy, muy tembloroso y dice: nos van a atacar, nos van a cagar a tiros, acordate. Y fue exactamente lo que pasó. Pero esos 2 meses con él fueron increíbles y nos fuimos dando energía mutuamente, ¿no? El pozo era
era una cosa muy precaria, era un pozo como de 1 metro de hondo, como para enterrar a 2 personas, rodeado por rocas y tapado con una lonita que usábamos una parte de una barranquita muy endeble. Y ahí estuvimos 2 meses. Dormíamos abrazados para no congelarnos, ¿no? Dormíamos cucharita y los chistes, imagínate los chistes, ¿no? Durmiendo cucharita, que siento algo duro, que no puede ser con este frío. Con este frío no puede ser. Claro. 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 Y todo el tiempo el humor como herramienta para defendernos de la locura esa, ¿no? Mirá qué loco. Sí, nos inventamos instrumentos musicales. Wow. Había un sargento al lado que sabía cantar las letras de boleros, ¿no? Sí. Y armamos con latas vacías y unos nylon bien gruesos, hicimos como los parches de los tambores, y con una lata de dulce de batata y unos alambres, una guitarrita, y bueno, era bolero, ponele, junio del 82, 20 bajo cero, lloviendo, bombardeo naval, sin nada en el estómago y nosotros cantando boleros. Cómo te salva, ¿no? El humor, el arte, incluso en la comunicación que hablábamos en el Gamberra también, cómo los une, ¿no? La música y... Cualquier cosa en una situación de supervivencia, cualquier cosa así te saca de la situación, ¿no? Cualquier herramienta que uno puede usar. Yo me acuerdo que un amigo me envió en una de las cartas unas fotos. Yo pedía fotos en color de cualquier recorte de revista, porque allá era todo blanco y negro. Y me llegan de casualidad unas fotos de un tipo haciendo surf, que a mí me gustaba el surf. Yo quería ser surfista a los 18. Nunca hice, pero tenía esa fantasía. Como una fantasía, claro. Y mira esto, yo había empapelado la pared del pozo como un chico en su cuarto. Y había puesto... Claro, se convirtió en tu casa. Mi casa. En ese momento. Claro, había puesto una foto de un surfista y yo estoy ahí con Roberto, estamos en posición fetal, congelados, mojados, y yo estoy mirando esa foto del surfista y estoy en Hawái, ¿no? La mente me transportaba allá. ¿Cómo fue? ¿Cómo llegaste a reencontrarte con Roberto? ¿Lo buscaste vos? Sí, Roberto fue increíble porque ellos se lo llevan herido en el último Hércules, ahí pierdo contacto, él no vuelve con nosotros. Ah, mira. Y al mes lo llevan, claro. Que se lo llevan a que vos en el sueño lo volvés a ver cuando está herido, ¿no? Claro. A él se lo llevan lo operan en Comodoro. Yo ahí no sabía nada. Al mes me llama, me dice: estoy en Comodoro, estoy operado, estoy bien. Se viene a mi casa en Adrogué, estamos un mes juntos y se tiene que ir a Córdoba. Bueno, toma mi teléfono, somos hermanos. ¿Cómo fue ese mes que estuvieron juntos? ¿Hablaban mucho de la experiencia o no? Sí, hablábamos, sí, al principio lo sacábamos. ¿Y vos sentías que, porque en un momento cuando llegás a tu casa y estás con tu familia y tenés un momento que te alejás y te das cuenta que esa sensación y lo que viviste solo la vas a poder entender vos? Sí. Y con Roberto por ahí era ese otro que lo entendía y con el que lo podías compartir también, ¿no? Como... Sin embargo, no nos vimos nunca más durante muchos años. Claro, pero ese mes, digo. Ese mes sí, era el hermano, claro. El tipo, el único que me podía entender, porque el único. Yo vuelvo transformado, todos volvimos transformados, ¿no? Sí. Volvemos resilientes. Pero lo que pasó con el paso de los años es que no nos buscamos. Y no nos buscamos porque el vernos era recordar todo. Claro. Y recién lo pude encontrar 27 años después que... Contame cómo y cómo fue el encuentro, cómo llegaste a encontrarlo y en el encuentro cuando culmina... Fue increíble eso, porque en 2009 me llaman de un canal de televisión en Córdoba preguntando cómo viajar a las islas y yo les comento esta anécdota, ¿no? De mi amigo el cordobés. Y los tipos lo buscaron, eran periodistas de investigación y lo encontraron. Al mes me llaman y me dice: venite a Córdoba, hacemos un encuentro en vivo. Sin haber hablado antes. Tipo gente que busca gente. Sí.
Y así, fue increíble. Y que, sí, la llegada, todo el momento debe haber sido muy emocionante. Te quería decir de Mark, que también con una periodista canadiense te enterás quién es mucho tiempo después. Esa es otra increíble porque... Lo increíble con Mark es que Mark Burnett es un apellido muy común en Escocia. Mark Burnett es el hombre que era el que te conducía por todo el barco. Claro, con quien me hago amigo, es el que más contacto tengo, ¿no? Y la periodista, estoy haciendo una nota para la televisión de Canadá y cuento esta anécdota. La periodista me dice: ¿vos tenés idea quién es Mark Burnett ahora? Digo, no, Mark Burnett es el hombre más poderoso de la televisión mundial. Es el productor del show de Oprah Winfrey en Estados Unidos, La Voz, Survivor, que fue lo que se fue acá, Expedición Robinson, ¿te acordás? Sí, sí. Survivor. Y él cuando en un momento corta el vínculo con vos, ¿no? Sí, cuando yo llego a Madrid le doy el teléfono y a él me dice: no puedo, es hora que te vayas, y me echa del barco porque había recibido órdenes, ¿no? Con el cuerpo me está echando, pero con los ojos me está diciendo perdón. Qué increíble. Nos encontramos este año en Estados Unidos. Qué increíble. Después de 33 años. Y lo increíble es esto: Burnett es como Gutiérrez en Escocia, es muy común. Mirá. Mi vieja es Burnett, es mi apellido materno. No. Sí, o sea que era como una especie de cosas, pariente. Y bueno, yo voy a Estados Unidos este año con mi esposa que me acompañó y me recibe en su mansión en Malibú. Imagínate. Me imagino, en la casa de Burnett. Casado con Roma Downey, una actriz famosa allá, el productor de la película El Hijo de Dios, la miniserie La Biblia. Sí, un personaje. Y estamos en la casa, en la mansión de él comiendo, y viene una señora de 85 años. Mi vieja murió a los 53 años, muere mi vieja, por el estrés de Malvinas, muere. Mi vieja se llamaba Jean Burnett, Jean como el pantalón. Viene esta señora, estamos en lo de Mark Burnett. Yo había llevado el pasaporte de mi vieja porque no me iba a creer, sino que el apellido era igual, si no le mostraba los papeles. Claro. Viene esta señora y dice: vos sos Miguel, Mark me habló durante muchos años de vos, mucho gusto, yo soy Jean Burnett. ¿En serio me decís? Se llamaba Jean, igual que mi vieja. Y ahí es donde nos quedamos helados. Él me había regalado 2 naranjas en el Canberra. Y yo voy ahora... Llevándole le regalé 2 naranjas de vuelta. Bueno, ahí se emocionó. Qué increíble. Estaba con la mamá y trajo a sus 3 hijos. Digo, este almuerzo estaba preparado para nosotros, voy a incluir a mis hijos, quiero que escuchen esto. Y ahí es donde les cuenta toda la historia, desde que lo llaman por teléfono hasta que vuelve conmigo en el barco. Y me dice, uno de los momentos más emocionantes del almuerzo fue cuando me dice: conocerte a vos cambió mi vida para siempre. Porque yo era una máquina de matar, era un psicópata, tenía la cabeza lavada. Y al conocerte a vos y al caerse el anonimato de la guerra, sí, humanizar, ¿no? Entendí que sería imposible enfrentar a un enemigo después de establecido un contacto humano. Y entendí que las guerras son siempre anónimas. Y el conocerte a vos cambió mi vida para siempre. Dejé el ejército y me vine a Estados Unidos y estoy aquí. Wow. Y me dice después, Survivor, que es mi serie récord, está reinspirada, está basada en lo que pasó con vos en ese barco. Wow. Yo ahí me salió el chiste nervioso, ¿viste? Te tiene que dar los derechos. Quiero mi parte. Claro, tu parte, obvio. Y me dice, enfrente a los hijos se reían, ¿viste? Estaban toda la familia y me dice: Miguel, soy un hombre de negocios muy profesional. Tu parte no existe. Escúchame, bueno, el pullover. Eso sí, fue increíble. Contame cómo te quedás con él y después cómo lo devolvés y cómo fue, y después creo que después de que lo cuentes tenemos la imagen de que cuando te encontrás con Sharon. Sí, con Sharon es una de las hermanas, y después con Lisa, que se lo termino devolviendo. Contame cómo fue.
Fin de la guerra, principio de junio, ya estábamos muy desnutridos en esos pozos, estábamos moribundos. Y recibo una orden de ir en una patrulla a una casita que estaba unas 3 horas cruzando el río Marrel, un río con el agua a la cintura, con la misión de ir a desactivar un equipo de radio que estaba transmitiendo desde el campo a los ingleses. La misión era desactivarlo y si estaban los isleños negociar con ellos, por eso iba yo. Salimos bien temprano y cuando llegamos a la casa entré y siento una conexión con el lugar, una conexión espiritual con ese lugar. Tenía un olor parecido al de mi casa. Y me llama la atención un pullover muy lindo que me lo pongo en la nariz y tenía como un perfume parecido al de mi vieja. Entonces me saco la ropa mojada y me pongo ese pullover que me dio abrigo, me dio protección y siento una gran paz en ese momento. Y cuando me estoy yendo me alimento con desesperación, comí manteca sola. Comí 2 panes de manteca. Wow. Hay que comer 2 panes de manteca sola. Sí, increíble. Eso describe el estado de abandono de esos colimbas argentinos por parte del Estado argentino de ese momento, ¿no? Lo describe muy bien. Ay, Dios. Revisamos la casa, me estoy yendo con el pullover y veo unas fotos en la pared de unos chicos de mi edad, que eran los hijos del matrimonio de la casa. Unas chicas y yo estoy con el pullover que me estoy llevando y la campera del ejército, estoy raquítico, estoy barbudo, estoy negro del hollín y estoy mirando esa foto y me estoy diciendo a mí mismo, yo acá voy a volver y con estos pibes voy a hablar. Y lo termino haciendo 24 años después. Y volvés. ¿Tenemos para verlo, Maxi? Tenemos un minuto. Ah, bueno. Bueno, búscalo y ahora lo vemos. Oh, yes. Yes. Yes, now I recognize that. Yeah. There's a little note, Yeah. which I translated in English for you. With all my feelings, you can read it. Yeah. Yeah. It was a lovely pullover. Yes, no. You I recognize recognize it. Yeah. had it. Este es Terry, ¿no? Él es Terry Peck, que es esta tercera situación que vivís. Una figura clave en mi historia porque es el papá de James Peck. Es James, que es Es como un hermano James. un hermano mío. para vos, Sí. es un artista. Un artista de 5ª generación de isleño que bueno, ahora recibió DNI argentino en 2011. Yo ese día lo acompañé. Y yo volví, porque yo volví 3 veces Sí. a las islas como parte de un camino sanador, ¿no? De unos círculos que tenía que cerrar. Y en esos que 3 se ven viajes, muy claros, ¿no? Sí. Se ven realmente. Ahí estamos, mira, ahí estamos con ese John Fowler, que es un amigo también isleño, director de turismo en las islas, que no se había querido perder ese día. Y ahí estamos el día El pullover. con Lisa, que se pone el pullover en el pecho. Me dice, es una de las pocas cosas que me quedó de mi viejo, porque tuvimos que tirar los muebles, todo. Y John, cuando nos estamos yendo esa tarde, tomamos mate, hablamos de la guerra y nos estamos yendo en un vehículo todoterreno cruzando el río. Y John me dice de atrás, que casi me muero de la emoción, me dice, sentite orgulloso, Miguel, estás construyendo puentes. Increíble. Y Terry también es en esos viajes. Terry era el papá de James y yo hago el primer Y regreso. también es excombatiente. Sí, lo increíble es que yo no lo sabía. En el primer regreso que hago en el 2000, lo hago con toda mi familia, mi mujer y mis 2 hijos, a la casa de James. Y James no me había contado que su papá había combatido directamente contra nuestro regimiento. Wow.
Él era un civil, era un isleño, pero había sido jefe de policía, tenía algo de conocimiento de armamento, y cuando nosotros recuperamos el 2 de abril, él se escapa a las montañas. Él dice, después me dijo, yo con los argentinos no tenía ninguna animosidad, pero no quería vivir bajo una dictadura que robaba bebés y tiraba gente al río. Prefería morir combatiendo del otro. Entonces va y se une a los ingleses. Vive escondido 5 semanas y se unió a los ingleses y termina haciendo de vaquiano y termina combatiendo contra nosotros. Lo conozco en el 2000, que fue increíble cuando nos conocimos, ¿no? Porque que intercambiaron las boinas, ¿no? me regaló su boina, sí. Y subimos juntos, nos mostramos dónde habíamos estado. Y él ahí me cuenta, estamos sentados en la cima del Monte Longdon tomando un whisky y comiendo unos sándwiches. Y me dice, yo vi un grupo de, cuando le conté lo del pullover, la patrulla esa del 8 de junio, me dice, nosotros los vimos, eran 6, los vimos cruzando el río a la vuelta. Y dimos la posición para que les tiren. Nosotros ya estábamos ahí, no se les tiró para preservar el factor sorpresa nuestro. Wow. Me lo dijo ahí. Cuánta causalidad, ¿no? Cómo los lazos es círculos increíbles. Muy circular. Y ahí yo le contesté, bueno, quiero otro whisky. Porque claro. Necesito otro whisky. Miguel, te pregunto, como una mujer de otra generación, como alguien joven, hay muchas versiones sobre la guerra. ¿Por qué? ¿Por qué ocurrió esta guerra realmente? ¿Cuáles fueron las verdaderas razones políticas, geográficas? ¿Qué hay detrás de todo esto tan injusto que te tocó vivir? Política, dos gobiernos que tambaleaban. La dictadura argentina y Margaret Thatcher con el quilombo de sus laburantes en las minas de carbón. Y ese neoliberalismo que ella tenía, que colapsaba. Entonces nosotros nos vemos atrapados en esa telaraña absurda de patrioterismo e imperialismo, ¿no? Sí. Porque claramente toda la operación militar del lado argentino fue totalmente improvisada, que era tan improvisada que durante años no nos creía la gente. Fue criminal. No nos creían hasta que se desclasifica en 2012, el Estado argentino desclasifica el informe Rattenbach, que es muy puntilloso, que está hecho por milicos. El informe Rattenbach no está hecho por el Che Guevara, está hecho por ellos. Lo ordena Aviñón en el año 83. El informe fue tan contundente que lo esconde, ordena ponerlo bajo 4 llaves durante 50 años. Por suerte el Estado argentino en 2012 lo desclasifica y bueno, ahora la sociedad puede, con los papeles, entender qué fue lo que pasó. Y lo que pasó fue que nos llevaron de carne de cañón a una guerra que nunca debió ocurrir. Porque claramente nos explica ese nivel de desnutrición cuando hubo comida en el pueblo que sobró para 3 años, me contaban los isleños. Wow. ¿Qué significan las guerras para vos en general? ¿Crees, ahora que vemos que hay lugares con guerras terribles, ves algún parecido? ¿Hay algo que te parezca que una guerra, o sea, hay algún motivo que avale una guerra para vos? ¿Cómo? La guerra es la peor inmoralidad de la civilización. Bien. Y yo cuando veo... ¿Siempre tuviste esa sensación cuando eras joven también? O, bueno, por supuesto tu experiencia te lo demuestra, pero ¿siempre fuiste una persona de ver esa situación como algo... El estado natural de las tremendo? personas es pacífico, ¿no? Sí. Aparte, sí, no es natural. No es natural la guerra, es algo completamente a contrapelo de la situación, de una relación que debería ser normal entre personas. Pero sí, una locura total. Y yo cuando veo gente, por ejemplo, gente que se queja acá, ¿no?, del país y miro en lo que está pasando en el mundo, ¿no?
economías neoliberales que colapsan, migrantes que van desesperados de África a Europa, y yo busco siempre interpelar a esa gente, ¿no? que se queja de la Argentina cuando tenemos un país alucinante, pujante, despojado de muchos de los problemas que están en Europa. ¿Qué te produce cuando ves a gente y a determinados políticos que creen que fue un error abolir la colimba? Bueno, eso me pone loco. Cuando veo el diputado ese de campera amarilla que quiere volver a la colimba, me vuelvo loco. Me dan ganas de salir con un tramontín a buscarlo. Claro. Y los sueños que yo he tenido, mira, uno de los pocos sueños que he tenido es de mi hijo llamado a la colimba, por ejemplo. Claro. ¿No? Porque claramente la colimba no sirvió para nada. La colimba sirvió para corromper. La educación se recibe con más inclusión, con más educación. No se educa en un cuartel. Sí. Y yo pertenezco a una clase media típica clase media argentina, que veían a los milicos en esa época como tipos que nos iban a ayudar, ¿no? Sí. Mi viejo, me acuerdo cuando me llevó a La Plata, al regimiento, el primer día, en mis 18 años, con esa inocencia me decía: acá vas a aprender un montón de cosas, acá vas a madurar. ¿Y vos lo creías eso en ese momento también? Y en ese momento lo que le creía a mi viejo, ¿no? Pensé, bueno, acá me va a servir esto. Claro, claro. Bueno, en realidad me sirvió, porque yo Pero creo que vos... Lo que obtengo en ese pozo congelado durante esos 60 días fue una transformación alucinante que... Lo pudiste hacer también, ¿no? Hay una cosa de voluntad y... De resiliencia. Y de resiliencia. Y te pasa algo muy increíble cuando lo contás, y que a mí particularmente me da mucha fe cuando te veo, que es la euforia del sobreviviente. Esto que te pasa cuando vos volvés. ¿Me querés contar un poco qué significa esto para que lo puedan entender todos? ¿Tenés la foto de cuando vuelvo desnutrido? Debe estar por ahí. ¿La tenés, Maxi? Ahí estoy con mis hijos, sí. Bueno, contame yo cuando la buscan. Claro, cuando vuelvo pesando 49 kilos. Y yo no pesaba 49 kilos a los 19, pesaba 72 o 73. Ahí estoy. Ahí estás. Los dientes flojos por la desnutrición, la panza tambor. Sos un nene, es impresionante. Esquelético, el cuello flaco. Y me senté en la cocina de mi casa en Adrogué y siento un pinchazo. Y le digo a mi vieja: hay una chinche. No había nada, eran los huesos que pinchaban. Me tuvieron que poner un almohadoncito esa semana. Se hizo una fiesta en casa cuando volví. A la semana mi familia y amigos celebraban mi regreso, ¿no? Y yo estoy con el cuerpo hecho pelota, pero entro en ese estado al que yo con los años llamo la euforia del sobreviviente. Un estado alucinante de valoración de lo simple, de hambre, de devorarme la vida, ¿no? Me ponía el despertador temprano para devorarme la vida. Todo me emocionaba: el olor al pasto recién cortado, la lluvia, los pájaros, los colores de la tele me emocionaban. Claro. Y veo a la sociedad viviendo vidas aletargadas, vidas estresadas por cosas materiales, sin tiempo para escucharse. Y yo vengo como de una especie de retiro espiritual increíble, ¿no? Vengo mejorado. Que lo veas así también, como... No, lo vi de entrada. Apenas volví, yo ya estaba como... Yo venía de vivir la vida en blanco y negro y estoy en 3D y HD. Claro. ¿No? Y busco como interpelar a la gente, porque venían mis amigos a visitarme con la onda de: vamos a ver al pibe que está hecho mierda, que vino de la guerra, ¿no? De estar deprimido. Y se encontraba con este flaquito esquelético que estaba lleno de energía, de chistes, le había cambiado el humor, estaba en positivo. Y me decían: estás distinto. Y yo le decía: sí, estoy muy distinto. Se hizo esa fiesta en casa donde todos celebraban mi regreso y estaba el bullicio de la fiesta.
¿Viste Náufrago, la de Tom Hanks? Sí. Bueno, fue igual. Yo quería estar solo y me voy a la cocina y estoy prendo el fuego y estoy con las manos en el fuego, calentándomelas, y empiezo a pensar un montón de cosas, ¿no? Con respecto a ese estado en el que yo me sentía. Y yo pensaba, por ejemplo, ellos que son mis seres queridos quizás nunca entiendan lo que viví. Voy a estar solo con esto. Ya me daba ánimo. Después pensaba, si yo no olvido estos aprendizajes que no se enseñan en ninguna universidad, voy a tener una vida distinta, una vida más plena, una vida más feliz. Y me hice un montón de promesas en esa cocina en mi casa en Adrogué. Me prometí que a partir de ese día iba a vivir mis días en lugar de contar mis años. Que a partir de ese día iba a ser la persona que yo quería ser y no lo que los demás me impusieran. Que iba a estar más en contacto con mis amigos, que iba a laburar o estudiar, pero no iba a permitir que nada me obsesione, que no me iba a preocupar por las cosas materiales y que en definitiva me iba a permitir ser más feliz, ¿no? Permitir ser más feliz. Y bueno, pasaron 33 años y eso es lo que me encanta transmitir, eso es lo que rescato como nudo de la historia que me tocó vivir, ¿no? Poder... Y seguís con esa euforia. Sí. Vivís de esa manera. Sí, ahora estoy dando charlas en muchos lugares y es lo que intento contagiar. Contame las cosas, recién atrás hablábamos un poco y me contabas las cosas que te pasan. La verdad, escucharte hablar, creo que les debe pasar a todos acá, es fortalecedor, da mucha fuerza. Y me dijiste que te llegan cartas y se te acerca gente con historias de vida tremendas a decirte que le das fuerza, que le das fe, que le das voluntad, que le das esperanza. Sí. Debe ser maravilloso. Es maravilloso y ganamos todo. Yo me voy sanando en ese camino. Claro. Y ayudas a sanar. Y sin proponérmelo se ayuda. Mucha gente se siente un referente en esa historia de sufrimiento y superación y me dicen cosas increíbles, ¿no? Gente que se está muriendo. Sí. Vos sabés que en una de las primeras charlas que di, una persona me dice, me haces acordar a Randy Pauch. Yo no sabía quién era Randy Pauch. Cuando llegué a casa lo googleé. Es un profesor norteamericano que le dan 6 meses de vida por un cáncer, ¿no? Y ahí entendí por qué me lo había dicho. Él había salido a dar conferencias acerca de lo mismo, de la euforia de estar vivo, de la valoración de las cosas simples. Y ahí entendí que es lo mismo el mensaje. Él lo está contando desde su camino hacia una muerte segura. Y yo lo estoy contando desde haber zafado de una muerte segura. Sí. Hacia la vida, ¿no? Y busco interpelar a la sociedad que veo 33 años después, la veo parecida a esa sociedad que cuando yo volví, pero con una distracción más. Una distracción bastante brava que son las redes sociales. La adicción a las redes sociales. Estamos viviendo vidas virtuales y no estamos conectados con nuestra esencia. No estamos demostrando nuestras emociones. Eso es un gran tema. Para mí, mi humildísimo consejo es poner horarios para estar en las redes sociales. Te iba a preguntar, limitarlo un poco. Cuando te ves joven en aquella época y ves a los jóvenes de hoy, ¿ves similitudes? ¿Qué te pasa cuando los ves? Siento una sana envidia a los jóvenes de hoy. Los envidio sanamente. ¿Por qué? Porque pienso en el estado que nos tocó a nosotros y veo el estado que tenemos ahora y me gustaría tener 19 años a mí ahora para disfrutar de este estado. ¿Cuáles son las víctimas que no figuran en las listas, Miguel? Y, por ejemplo, mi vieja. Mi vieja es una... Mamá. Sí. Mi vieja se muere de el dueño del pullover también. El dueño del pullover, que murió por el estrés de la guerra. Muchos de los familiares de nuestros compañeros
contrajeron enfermedades y murieron por el estrés, aún con los que volvimos, ¿eh? Esa mala sangre, ¿no? Sí. Y bueno, ni que hablar del tema de los suicidios, que tenemos del lado argentino y del lado británico también. Para estas nuevas generaciones que no vivimos todo eso, ¿no? Es muy importante también escucharte hablar y ver que hubo realmente realidades nefastas y muy dolorosas para los jóvenes y para el pueblo argentino. Es increíble escucharte hablar y poder valorar en la situación que estamos ahora, ¿no? Y ahora estamos en una situación increíble, Sí. impensada totalmente. Contame qué sentís que pasa ahora con respecto a la situación de los excombatientes que por muchos años no sucedió. Y cambia a partir de 2003 con Néstor Kirchner, Sí, que no solo triplica los montos de la pensión nacional, sino que además está atado a la ley de movilidad jubilatoria, ¿no? Con lo cual es un aumento, 2 aumentos por año, y además instó a las provincias a también dar pensiones provinciales, que es muy importante eso. Pero no solo eso, el Museo Malvinas, que es un hecho cultural increíble, que está en la ex-ESMA, que no es Sí. casualidad. Nosotros, Malvinas fue la porque hay un sector de la ultraderecha que quiso contar siempre Malvinas como una cosa sacrosanta, inmaculada, que no tuvo nada que ver con la dictadura, ¿no? Y de hecho fue el final de la dictadura y nosotros fuimos con los mismos tipos que habían estado cometiendo crímenes. No, de hecho, los cometían con ustedes, los con torturaban, los castigaban, los maltrataban, los humillaban, o sea, claramente era totalmente dictatorial y lo que les hacían a ustedes eran los mismos y cómo tipos, se comportaban. eran los mismos tipos formados en la Escuela de las Américas. Nuestro jefe en London, el entonces mayor Carrizo, Salvador, está preso ahora por crímenes, por la masacre Capilla del Rosario, ocurrida en Catamarca, año 74. Serán literalmente los mismos tipos. Eso no quita que haya habido oficiales buenos, Sí, que yo claro. siempre los trato de rescatar, porque... Como por ejemplo, tenés alguien que dentro de todo ese maltrato y esa humillación... Sí, hubo haya- oficiales jóvenes. Lo que pasa es que jóvenes que anduvieron bien, Sí, no eran... por lo menos fueron al frente y no estaqueaban, pero tampoco interrumpían los estaqueos, así que no sé hasta qué lado. Claro. El tema es que como institución, los que siguieron en las fuerzas, nunca hicieron un mea culpa. Nunca han hecho un reconocimiento institucional. Por eso yo lo sigo condenando y lo sigo denunciando, porque siempre se acaba de morir Menéndez, el gobernador, Sí. y bueno, ese tipo negó todo hasta el último momento. Negó y minimizó todo. Y se terminó muriendo sin castigo. ¿Qué te hace sentir eso? Y que hay que acelerar el tema de los juicios. Bueno, ahora la Corte frenó todo. Están los compañeros con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pero esos tipos se están muriendo de viejos y no hubo justicia, ¿no? Ahora se acaba de... Otra desclasificada más. Se acaba de desclasificar el sistema de inteligencia que había en el Ejército año 83 de cómo se intentaba minimizar y tapar las actas de cuando llegamos, donde contamos esos malos tratos, ¿no? Wow. Está todo desclasificado recientemente. Increíble. Así que bueno, vamos por ese camino. Tenemos preguntas de la gente que temprano hizo en el predio, las podemos ver una. La tenemos ahí, Max. Mi nombre es Delio Lai de Rosario y quería preguntarte cuando fuiste al conflicto si estabas convencido de lo que era ir a una guerra y por qué ibas a esa guerra. No, bueno, creo que lo dije ya en la charla. Que no sabía. No sabía. No sabía sabía y no nada podía. de lo que te pasaba. Incredulidad era lo que sentía, ¿no? Sí, Cuando me preguntan qué sentiste, incredulidad de que me estén mandando. No, acá hay un error.
¿no? Hasta último momento. Hasta último aparte. momento y estando ya, digo, ¿qué hago acá? Cuando empezó el combate, ¿qué Desorientación hago acá? total. Yo, acá tiene que haber un tipo, un profesional, no yo. Claro. No yo. ¿Qué hago yo acá? Escribiste un libro y Sí. decidiste no editarlo y decidiste que todos poder Sí. compartirlo con todos. Lo colgué online. La net. Sí. Bueno, para algo está. Sí, por lo fue menos increíble. para eso. La gente lo está leyendo, lo leyeron miles de personas en todo el mundo y siempre me escriben, gente que el libro les encantó, lo encuentran revelador. Mirá lo que era la necesidad de sacarme la historia de la espalda, ¿no? De la mochila esa. Ese fue como un cierre también, ¿no? Como Total. todos Cuando tengo el libro es como que ya la sociedad tiene la historia. se lo ¿no? entregás también, esto que decís siempre que es Sí. una historia de todos, Me o sea, trasciende, personificada en me vos. trasciende. La historia no es mía, me trasciende. Es una humilde historia más de las 10.000 que hay. De queridos compañeros que las tienen, que por ahí no las han podido contar. Algunos que han hablado suicidándose, otros que la cuentan de otra manera, pero todas son únicas y irrepetibles, ¿no? Sí. Gracias por estar conmigo, con nosotros. Es un honor tenerte, escucharte hablar y un placer. Gracias por permitirnos conocer tu historia y conocer la historia de Argentina también y de este momento que nos tocó pasar tan duro. Y gracias por estar tan vivo. Para mí es muy importante, lo valoro un montón, porque uno de los temas que hemos sufrido nosotros, los sobrevivientes, es no haber podido contarla. Y ahora siento que a 33 años estamos pudiendo contarla y estamos recibiendo amor de la sociedad. Totalmente. Un aplauso. Muchas gracias. Muchas gracias por estar, de verdad. Gracias.